Entonces, el obispo de Roma, Clemente, Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna. Ellos escribieron epístolas o cartas. Entonces, por ejemplo, Clemente escribió a Corinto, Ignacio escribió a Éfeso, Magnesia del Meandro, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna. Papías de Hierápolis escribió un tratado de 5 libros llamado Explicación de los dichos del Señor, que ya está perdido. Y Policarpo de Esmirna escribió a Filipos. Entonces, otra vez repito, hacia el año 160 no tenemos un canon oficial del Nuevo Testamento. O sea, tenemos muchos libros, más los libros de la historia, se les considera, o sea, la historia eclesiástica lo llaman los padres apostólicos, según la historia eclesiástica. Antes del año 250, la persecución local y dispersa, fomentada por judíos intelectuales, paganos y algunos de los emperadores. Ese es el panorama de esa época. Ese es un dato interesante. ¿Quién acuñó el término de Antiguo Testamento? Fue Melitón de Sardes. Él murió en el año 180 después de Cristo. Él hizo una lista del primer canon cristiano del Antiguo Testamento que contiene obviamente todos los libros del Tanaj, excepto Esther. Eso es lo más curioso, que él sacó a Esther de esa lista. Y tal vez incluyó el libro de la sabiduría. Pero él fue el que acuñó el término Antiguo Testamento hacia finales de 180. Pero aún no tenemos una lista oficial. Aún no la tenemos. Entonces, aquí es donde nace la necesidad que se necesita un canon. Entonces, todo esto, ¿a qué libro? Por ejemplo, los 4, Mateo, Marcos, Latín, por Jerónimo de Estridón en el año 382, porque fue encargado por el Papa Dámaso I. Esta Biblia se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica, de la iglesia, cuando yo hablo de la iglesia me refiero, estamos hablando del año 382, en donde existe el cristianismo. En ese momento no hay, o sea, existe el cristianismo como una sola religión oficial, bueno, no oficial, sí, casi oficial, en todo el Imperio Romano. A eso se le llama iglesia en ese momento. Y obviamente, pues, el centro va a ser Roma. Ahí están las fotos de Dámaso I y Jerónimo de Estridón, quien hizo esa traducción. Entonces, estamos hablando que durante esta época, en el tercer siglo después de Cristo, tenemos la Iglesia Apostólica, la Iglesia Católica Apostólica Romana, así se llama la Iglesia Apostólica Católica Romana, con su sede principal en Roma. Por eso es que en Roma empezó el papado. Entonces, necesitamos un canon. Por eso la Iglesia de Roma empezó a hacer concilios, es decir, a reunir a los obispos de todas las iglesias, las de Egipto, las de Medio Oriente, las del Mediterráneo, las de Turquía, que obviamente es Asia Menor, y los reunió todos en concilios para deliberar y llegar a un consenso de cuál va a ser la lista oficial de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando del año 393. Entonces, en ese concilio se decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Y del Antiguo Testamento, pues ya les había dicho a ustedes que se había oficializado el canon palestinense a finales del primer siglo de nuestra era. Y del Nuevo Testamento, entonces se presentó una lista que había sido propuesta en el Licea del año 363, o sea, en este sínodo se hizo una lista y ya en el concilio de 393 se oficializó. ¿Sí? Y en el año 382, pues el Papa Dámaso I, que fue el que ordenó mandar a traducir al latín, la Vulgata Latina, pues obviamente muy importante también. En esta lista se incluyeron los libros, se incluyeron los deuterocanónicos. Deuterocanónico, pues significa el segundo canon. Deutero es segundo. Deuterocanónicos pues ya estaban traducidos al griego porque la Septuaginta griega también los había traducido. ¿Cuáles son los deuterocanónicos? El libro de Judith, las adiciones griegas del libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, la historia de Susana, la historia de Belí el dragón, primera y segunda de Macabeos. Esos son los deuterocanónicos. Entonces, en ese concilio se oficializaron todos estos libros. Y la oficialización de los libros también se basó en testimonios de personajes influyentes de la época, en este caso obispos. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los influyentes? Clemente de Roma en el 96, Policarpo en el 69, 150, el 80 y el 155, Clemente de Alejandría en 355, 215, Justino Mártir en el 110, Teófilo de Antioquía 115, 188, Ignacio 116, Hermas 150, Melito 170, Orígenes 185, 235, Ireneo 140, 203, Tertuliano 150, 222, Dionisio de Alejandría 200, 265, Cipriano 200, 258, Atanasio de Alejandría 298, 373, Basilio el Grande de Capadocia 329, 379, Jerónimo 340 al 420, Juan Crisóstomo 347 al 407, Teodoro de Mopsuestia 350 al 428, Agustín 354 al 430, etc. Todo esto hace parte del proceso de canonización, porque esos eran los obispos más influyentes y lo que dijeran ellos tenía autoridad en ese momento. Entonces, para resumir un poco lo que he dicho, prácticamente hacia el siglo III, siglo IV prácticamente, hacia finales del siglo IV de nuestra era, se logró llegar a una lista oficial de los libros para toda la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde se incluyeron los deuterocanónicos. Y ya casi, porque ya casi vamos a terminar, ya adelantándonos en el tiempo, en la época de la prerreforma, antes de la reforma protestante,
Bueno, antes de la Reforma Protestante, hacia el año 1000 más o menos después de Cristo, esa iglesia cristiana se dividió en dos, en la iglesia del este y la del oeste, ¿sí? Con dos capitales, Roma al oeste y Bizancio al este, el Imperio Bizantino. Y de ahí pues surge la división. Tenemos el Gran Cisma. Entonces hay dos secciones, la Iglesia Católica Apostólica Romana y ahora la Iglesia Apostólica, pero de Bizancio. Y Bizancio es Constantinopla y la actual Estambul en Turquía. Entonces, claro, ellos van a tener su propio canon. ¿Sí? Entonces ya para el año 1000 más o menos vamos a tener dos cánones, el canon de la iglesia romana y el canon de la iglesia de Bizancio, que es la ortodoxa. Y ya yéndonos hacia el futuro, en la prerreforma, entonces, por ejemplo, creo que se pronuncia Wycliffe, él hizo la primera traducción al inglés, ¿sí? Obviamente él fue considerado hereje. Y en esa época pues también tenemos a otros personajes. Pero entonces para que ustedes vean un poquito lo que estaba pasando antes de la llegada de Lutero. Esa Biblia todavía se puede conseguir, obviamente está en un inglés antiguo. Entonces Wycliffe y William Tyndale, ellos fueron los que hicieron la primera versión al inglés. Y luego vino la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante se inició en Alemania en el siglo XVI. Y aquí tenemos al famoso Lutero. ¿Sí? No voy a hablar mucho de este tema, pero sí quiero decir que el primero que negó la canonicidad de los 7 deuterocanónicos fue Carlos Stadio en el año 1520. Él dijo, se deben sacar 7 libros de ese canon oficial. Luego Lutero, en 1534, él estuvo de acuerdo, hay que sacarlos. Luego vino Calvino en el año 1540. En el año 1521, Martín Lutero decidió quitar los libros deuterocanónicos y los llamó apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? Depende, porque apócrifo en su significado original significa que no se considera igual al resto de los libros, pero que son buenos de leer. No hay problema, se los puede leer. Ese es el significado original de la palabra apócrifo. Hoy en día, la palabra apócrifo tiene una connotación negativa. Es decir, los protestantes o la mayoría de protestantes hoy en día ven con malos ojos los libros apócrifos porque piensan que no se deben leer, ¿sí? Pero para Lutero los apócrifos sí se pueden leer, pero no se les puede dar el mismo estatus de importancia que con el resto de libros canónicos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y obviamente Lutero tradujo la primera Biblia al alemán. Ahí está Lutero. De 1483 a 1546. Entonces, para hacer un resumen, a partir del año 393 de nuestra era, hubo diferentes concilios, primero regionales y luego ecuménicos, es decir, donde se reunían todos de todas esas iglesias, y fueron precisando la lista de los libros canónicos para toda la iglesia cristiana. Los concilios más importantes fueron el concilio de Hipona en el año 393,
el concilio de Cartago entre el año 340, entre el año 397 y 419, y el concilio florentino en el año 1441, o sea, ya mucho tiempo después. Digamos que ya en el concilio de Cartago ya pues tenemos una lista oficial y canonizada, ¿sí? Y ya lo que hizo los otros concilios fue como confirmar. Y el concilio de Trento en el año 1546. Este concilio duró 17 años en periodos discontinuos en 25 periodos. En este último concilio, solemnemente reunido el 8 de abril de 1546, se definió dogmáticamente el canon de los libros sagrados. Imagínense, hasta 1546. Y obviamente ya les había dicho que la Vulgata Latina se convierte en la Biblia oficial del catolicismo. Cuando vino la Reforma Protestante, ¿qué hicieron Lutero y los demás? Dijeron, bueno, el canon palestinense no hay problema, vamos a seguir con los 39 libros del Tanaj hebreo. Del Nuevo Testamento nos vamos a quedar con 27 libros, pero los otros 7 libros los vamos a sacar, no porque, y pues sí, se pueden leer, pero no tienen la misma importancia. Entonces los sacaron a esos deuterocanónicos y por eso el canon protestante tiene 66 libros. Esto es un poco sobre la reforma. Dice que el protestantismo quiso renovar antiguas dudas y excluyó algunos libros. Lutero rechazaba, por ejemplo, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Carlos Tadio y Calvino aceptaron los 27 libros. Los protestantes liberales no suelen hablar de libros inspirados, sino de literatura cristiana primitiva. Sin embargo, algunas de las Biblias protestantes más importantes han incluido algunos deuterocanónicos. Se cita como ejemplo la Biblia de Lutero, ¿sí? La Biblia de Lutero incluía algunos deuterocanónicos. La King James, la Revised, esas son en inglés, la Revised Standard Version y the New Revised Standard Version. Esos son como datos interesantes, ¿sí? Y los otros cánones. Entonces, por ejemplo, Tobit, Judith, el resto de Esther, Baruch, la epístola de Jeremías, la historia de Susana, la historia de Belén el dragón, el pasaje de Daniel 3, capítulo 3, 24, 90, en el cual se encuentra la oración de Azarías y el himno de los 3 jóvenes, sabiduría, eclesiástico, primera Macabeos y segunda Macabeos, finalmente serían aceptados por los distintos grupos históricos cristianos. ¿Cuáles? Los cristianos ortodoxos, que son los del este de Europa, por ejemplo, los cristianos, ciertos cristianos orientales, por ejemplo, muchos que están en Grecia, y entre ellos están los cópticos eutiquianos, los siríacos nestorianos, ¿sí? Incluso muchos de las iglesias, por ejemplo, en Etiopía, y los católicos romanos. Bien, entonces, hasta acá quería darles como esta información así muy general sobre la canonización de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, yo los voy a invitar a ustedes a que hagan el curso. Tenemos un curso online que se llama Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, que hace parte de la certificación en Historia, Geografía, Usos y Costumbres en Tiempos Bíblicos. Este curso es online. Este curso habla de todo esto, pero obviamente mucho más detallado, mucho más interesante, ¿sí? En donde ustedes podrán entender todo este proceso histórico, en donde entenderán también cuando se empezó a traducir los textos hebreos al griego, la Septuaginta griega,
sea, es mucho más amplio, mucho más rico en información. Este curso son 7 módulos. Este curso se puede ver aproximadamente en 7 semanas. Y cada módulo pues tiene su examen específico, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de hacer este curso? Las ventajas de hacer este curso es que aparte de obtener todo ese conocimiento que enriquece mucho, es que ustedes pueden realizar el seminario que se va a realizar en Ginebra, Suiza, el 19 y 20 de septiembre. Vamos a hacer un seminario sobre todos estos temas, pero más profundos, más interesantes. Se puede hacer de forma presencial o de forma online. Ya el gobierno suizo dio permiso para hacer seminarios, obviamente con sus medidas preventivas. Y también lo pueden hacer de forma online, pero el requisito para asistir presencial o virtualmente al seminario de Suiza es que hayan pasado todos los exámenes del curso online. Creo que son 7 exámenes, ¿sí? Pero miren, yo ya les di un adelanto. Entonces, realmente va a ser muy sencillo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el seminario queremos ampliar el conocimiento, queremos actualizarlos de todos estos temas. Entonces, ustedes deben tener una base, ¿sí? Los fundamentos de todos esos temas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recibir información actualizada y mucho más detallada de ese tema tan fascinante que es precisamente cómo se compuso la Biblia y cómo se escribió. Es muy, muy fascinante. Entonces, yo les voy a pedir a las personas que me están ayudando en esa transmisión que pongan la información en el chat para que ustedes dejen sus datos o para que ustedes se comuniquen con nosotros si ustedes están interesados en hacer el curso de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, y el seminario que se va a realizar en la ciudad de Ginebra, Suiza, para el 19 y 20 de septiembre. Entonces, es la invitación para todos. Espero les haya gustado. Y también va a haber un drive en donde ustedes pueden poner sus preguntas, porque pues al aire pues es imposible responder tantas preguntas, pero si ustedes dejan las preguntas, yo con mucho gusto puedo leerlas y podemos responderles de alguna manera, pues para que ustedes también fortalezcan sus conocimientos. Entonces, pues acá terminamos nuestra transmisión y quiero agradecerles a todos, a la comunidad de sordos, a todos por su asistencia virtual. Muchísimas gracias, espero les haya gustado, hayan aprendido y los espero para otra transmisión con un tema también muy interesante. Hasta luego, les mando un gran abrazo. Muy buenos días y buenas tardes a todos mis seguidores y amigos, fundador de la Universidad Sion Internacional. Los quiero invitar el día de hoy, sábado 6 de junio, a todos a la gran jornada académica que tiene programada la universidad, comenzando en Colombia, con el preseminario de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones.